Buenos días, tardes o noches, dependiendo de en qué momento del día nos estén observando. Hoy les venimos a hablar sobre el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. Pero, para dar a entender un poco mejor la temática, vamos a hablar sobre cierta cantidad de temas varios para que, pues, para ustedes que nos están viendo, lo entiendan un poco más fácil. Entonces, ahora, sin más que agregar, empecemos con el video. Pero antes de empezar a hablar del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, tenemos que recordar un poco qué son los derechos humanos, de dónde surgen. Los derechos humanos tienen una peculiar historia. De hecho, se remonta a la época en donde Roma, Grecia e incluso Mesopotamia tenía o estaban en pleno auge. Empecemos por el cilindro de Ciro, el Código Hammurabi, inclusive todos estos filósofos, tanto griegos como romanos, e incluso aquellos líderes de guerra espartanos que pensaban en una estructura del Estado, que pensaban en que quizás podía existir esa utopía en donde todo estuviera estructurado y sistematizado. De aquí es donde el concepto de derechos humanos y el trato y dignidad humana empiezan a dar los primeros pasos. Por eso, ahora pasaremos a conocer lo que hoy en día se conoce como el concepto o la noción de derechos humanos. Respondiendo a la pregunta anterior, podemos definir derechos humanos como la garantía que tiene toda persona solo por el hecho de nacer en determinado territorio. Estas se caracterizan por ser universal, personal, inalienable, entre otras características que tienen estos derechos. Ahora pasamos al tema del Sistema Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué es el Sistema Universal de Derechos Humanos? Bueno, son todos los tratados, leyes, instituciones y mecanismos internacionales que buscan promover, proteger y garantizar los derechos humanos a nivel global. Este Sistema Universal de los Derechos Humanos proviene de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue creada en 1948 en la Organización de Naciones Unidas, o sea, la ONU. Básicamente se encargan de promover y respetar las leyes y normas en los tratados en los países miembros de la Organización de Naciones Unidas. Ahora vienen los extraconvencionales, que son, básicamente es el Consejo de Derecho. Este se encarga de recibir las denuncias y quejas de los países miembros y los ayuda o los aconseja a mejorar su situación de derechos humanos. Este consejo también realiza el famoso examen periódico universal, que se encarga de evaluar toda la situación de derechos humanos en los países miembros de la organización. Los sistemas regionales, ¿qué son? ¿Cuántos son? Empecemos por definir el concepto de un sistema regional. Un sistema regional es un marco político y jurídico que se encarga de proteger los derechos humanos en regiones específicas del mundo, adaptado a los valores y prácticas locales de dicha región para así ser un poco más cercanos con la población de dicha región. Ahora, ¿cuántos sistemas regionales hay? Bueno, hablemos de los tres principales. Empecemos con el primero, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos se divide en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano no judicial que supervisa el cumplimiento de los derechos humanos en América. Primera parte en la que se divide. Segunda, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un órgano judicial que se encarga de
emitir sentencias vinculantes para dichos estados americanos, mientras aplica la Convención o Pacto Americano. Ok, ahora pasamos al segundo sistema regional. Este también se divide en dos. Lo primero es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no es más que un órgano judicial que se encarga de emitir sentencias vinculantes para todos los estados pertenecientes a este. La segunda división es la Comisión contra el Racismo y la Intolerancia, que no es más que un órgano que se encarga de supervisar a los estados de que promuevan los derechos en Europa y de igual manera aplica el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el cual fue ratificado por allá en el 1950. Ok, ahora pasamos al último de los tres sistemas regionales principales, el sistema africano de derechos humanos. Este sistema, al igual que los dos anteriores, también se divide en dos, por decirlo de alguna manera. Como primero, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que no es más que un órgano no judicial que se encarga de supervisar el debido cumplimiento de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la cual fue por allá ratificada en el año 1981. Y como una segunda parte, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que sí es un órgano judicial que se encarga, al igual que los anteriores, de emitir sentencias vinculantes para todos los países o pueblos que hayan sido presentes en la ratificación de la Carta. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es uno de los tres sistemas regionales de protección de los derechos humanos. Este tiene como objetivo interpretar y aplicar la Convención Americana. También ejerce funciones contenciosas, como la resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias. Esta se implementa a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual se establece como órgano principal de la OEA. Esta cumple funciones de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. Hey, bro, una pausa ahí. ¿Sabes algo sobre el Sistema Internacional Humanitario? ¿Qué es eso? ¿Quién eres tú? Y que aplícala ahí, bro. Hermano, el Sistema Internacional Humanitario es un conjunto de normas que protegen a las personas involucradas en un conflicto. Puede ser prisioneros o civiles o hasta los heridos. Este Sistema Internacional Humanitario tiene como objetivo humanizar la guerra y limitar los caos. También protege a la dignidad humana. Se centra en la protección de personas y bienes. También existen unos convenios, Convenio Ginebra, que se estableció en 1949, y existen también 5. De ese convenio se dividen 5 convenios. El primero, protege a los heridos y enfermos en la tierra. En el segundo convenio están también que protege a los heridos y los náufragos en el mar. En el tercero, protege a todos esos prisioneros que estuvieron en la guerra o que están en un conflicto. En el cuarto convenio, protege a todos esos civiles, incluyendo todos esos territorios ocupados. Bien, ya para culminar pues, con el eje temático, cerraremos con lo que son los principios del derecho internacional humanitario, ratificados por la entidad de la Cruz Roja. Como tal, establece 6 principios fundamentales. Inicialmente comenzaremos con lo que sería el principio de humanidad, que protege a las personas fuera de combate y evita sufrimientos innecesarios. Como segundo, pues tenemos lo que es la distinción, que son diferencias entre combatientes civiles y entre objetivo militar y bienes civiles. Bien, como tercer principio, pues tenemos lo que es la proporcionalidad, limita los daños colaterales en relación con las ventajas militares esperadas. Bien, como cuarto principio está lo que es la necesidad militar, que básicamente no es más que
solo se permite el uso de la fuerza necesaria para un objeto legítimo dentro de la guerra. Bien, como quinto principio, pues tenemos lo que es la limitación, que no es más que la restricción del uso de armas que causen sufrimiento innecesario. Y para culminar con lo que sería ya el eje temático de los principios, finalizaremos como sexto y último lo que sería la precaución, que no es más que minimizar los daños civiles y bienes civiles con medidas previstas ya contempladas. Muchas gracias.